Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva conversación del Diplomado Internacional en Gerencia de Empresas de Colruyt Latinoamérica. Ya estamos aquí con nuestros contertulios habituales, Gustavo, José Armando, Daniel, ¿qué tal, Javier? Hola, ¿qué Buenos tal días muchachos? para ¿Cómo les todos. va? Buenos días. Hola, buen día. Gusto de estar acá. ¿Tan agripado como la economía o qué? Sí, estamos engripados como toda la región. No queremos servir para nada. Esos anticuerpos están fritos, fritos. Qué terrible. ¿Y, y qué tal durante la semana? ¿Alguna novedad o algo que comentar? Algo que comentar que valga la pena. Eh, Yo estuve de viaje allá en Los Ángeles. sí. eh, No, la semana pasada tuvimos una conversación que, por cierto, tengo que mandarte el video que no sé si lo subes directo ahí en el canal de YouTube. Debemos esa, pero está grabado, lo tengo yo. Ajá. Entonces, para subirlo. Pero ya no me acuerdo. La semana pasada, ya no me acuerdo si fue con Daniel que estuvo preguntando algunas cosas, Daniel de Bono, y con Daniel Ortiz también estuvimos comentando un caso particular donde tiene un proceso de flujo continuo, si no me equivoco era empaques de cartón o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo aproximar qué se podía hacer? No ¿Y sé si hoy cómo puede tienen ser alguna flujo otra. continuo eso? Bueno, porque tiene, pues depende de cómo está eh, eh, estructurada la planta, ¿ya? O sea, me acuerdo hace, ¿qué sería? Ya unos años atrás con Ariel Figueroa estuvimos en Mérida, en la península de Yucatán, visitando una empresa productora de empaque de cartón, y lo que hacen es que toman cartón reciclado, Ujú. lo meten ahí en las fosas como para digerirlo con químicos Ah, y con enzimas. o sea, vuelven a hacer otra pulpa. Vuelven a hacer, entonces vuelven a extraer las fibras de pulpa, vuelven a hacer el rollo. Una vez que tienen el rollo, entonces lo pasan por las corrugadoras pasan por las impresoras, si es que, o las suajadoras, me acuerdo que le decían en México, las cortadoras para darle la forma a la Troquelado. caja. El troquelado, entonces pasa impresión, el troquelado, el troquelado, y después ya iba, si es que las entregan con fajines y en pilas, ¿no? Entonces al final, pues depende cómo está integrada la planta, tienes muy poco espacio como para generar inventario, pues normalmente tiran las órdenes y se consumen el rollo, pero hay cosas que hacer y entender ahí, y creo que Daniel nos contaba que había unos temas de estacionalidad en la demanda, entonces que obviamente la capacidad, la restricción estaba fuera durante una etapa del año y la restricción se metía para adentro en la etapa más demandada del año. Esas son como las cosas que Bueno, recuerdo. eso no es tan obvio porque No, no está. perfectamente bien en un negocio como ese tú no tienes muchos millones de dólares metidos en maquinaria. Entonces puedes Exacto. tener perfectamente bien capacidad para la estacionalidad también. Y Ujú. entonces en el resto del año lo que tienes es que te sobra mucha capacidad nomás, pero Correcto. puedes hacer el negocio igual. Hay otras industrias donde es tan la intención capital que no te puedes permitir ese lujo. Sí. Entonces ahí sí tienes Sí. la situación esa Se de escucha la estacionalidad. intermitentemente, no se escucha continuo lo que está diciendo Matías. Ya. Bueno, a ti te tenemos con imagen congelada, entonces no sé Hola. dónde está el déficit de ancho de Sí, banda. sí, pues yo creo que Gustavo y José Armando han escuchado perfecto de corrido, ¿no? Sí, de fluido, sí, señor. Desde hola. Daniel, ya sabemos dónde está el cuello de botella. Lo siento, En el cuello de la botella, sí. sí, Mm. hasta arriba de la botella, sí.
José Sí, Armando, pues, ya te mandé el celular de Andrés y, Chávez. y aquí llegaron, Uno de, aquí en conclusión No, uno de los llegaron. problemas en esas plantas, Ujú. uno de los problemas en esas plantas es que están muy automatizadas. Entonces, todos los días se programa qué va a pasar por la onduladora o llaman corrugadora y lo que va a Ujú. pasar por la troqueladora. Entonces, el WIP es mínimo, que ese es un proceso, bueno, las máquinas de ondulado tienen 75 a 100 metros de largo, ¿no? Tiene muchas actividades integradas ahí. Y Ujú. lo que va saliendo, pues pasa inmediatamente al troquelado, o sea, ahí no hay espacio para un whip. Y están muy coordinadas las velocidades de las máquinas. Sí, está todo acoplado. Uno no puede hablar realmente de que hay una restricción, ¿no? Puede identificarlo, pero es que cuando sale de la onduladora hay varias líneas de troquelado y la suma de las líneas de troquelado pues dan tanto más velocidad que la misma máquina que hace el ondulado. Entonces, hablando con esta gente, que un caso de un amigo, me dice que bueno, que yo no ven restricción ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso me dejó pensando bastante de que si es un caso donde aplicaríamos esto de identificar primero la restricción y luego ir con el resto de los pasos. Ahí viene de ahí viene mi preocupación. Es interesante esa última reflexión, pero yo creo que en producción uno no tiene que identificar primero la restricción de la línea. Uno quiere administrar bien el sistema. Creo que Lo Gustavo primero está que tiene que peleando con hacer el es controlar teclado. el whip. ¿Cómo? Creo que Gustavo está peleando con el teclado. Ah, sí. No, pero Oye, ahí hay un apagó el... teclado ahí en el fondo. Ajá, decías que no tiene por qué identificar la restricción ahí en esa línea. No, para empezar, cuando tú vas a mirar cómo administrar mejor un sistema productivo, la primera acción no es identificar el recurso más restringido. Ujú. Qué sorpresa, ¿cierto? ¿Cierto? Lo que pasa es que cuando uno entiende qué es lo que le pasa a un sistema productivo, ¿cuál es el mayor problema? Es la variabilidad. O sea, si uno no puede controlar la variabilidad de alguna manera, no tiene manera de controlar la capacidad, y si no controla la capacidad no tienes control de nada. No puedes controlar fechas, no puedes controlar cantidades, no tienes como... Entonces uno tiene la ilusión de que está controlando algo porque está dando instrucciones aquí y allá. Hace un momento en otro ámbito, aspecto de proyecto, hace un rato estábamos hablando con José Armando de una empresa que se juntaron por los directores de la empresa y llegaron a la conclusión de que X proyecto lo iban a cotizar en 4 meses para terminarlo en 3 meses, y que iban a contratar al gerente de proyecto por 4 meses, pero que si termina en 3 meses le pagan los 4 meses, y al resto del mundo le van a pagar por lo que se demore 3 meses. Entonces yo me pregunté, ¿y por qué no en 2 meses? Total, si uno quiere tomar una decisión, que tomen la que quieran. O sea, con eso lo que quiero decir es que el voluntarismo no sirve para nada en la administración de una producción. Si uno no tiene realidades bajo su control, no está controlando nada. Puede tomar las decisiones que quiera. Da lo mismo. No tienen conexión con la realidad. La primera cosa que uno tiene que hacer en una producción es reducir la variabilidad de alguna manera. Entonces, hay fuentes de variabilidad que son imposibles de reducir porque son externas a uno.
Pero la buena noticia es que la manera en que uno administra la producción, o sea, las decisiones que uno toma pueden ser decisiones que amplifiquen la variabilidad o decisiones que reduzcan la variabilidad de, inducida por la forma en que uno está administrando. Y ya sabemos que en cualquier sistema productivo el exceso de WIP o muy poco WIP reducen la capacidad. Entonces, cualquier salida hacia arriba o hacia abajo en el gráfico, en el WIP, o sea, la fluctuación de WIP produce fluctuación de capacidad. Y si te produce eso, o sea, va a tener fluctuación de capacidad igual, a pesar de que tengas controlado el WIP, pero ahora ya en un rango mucho menor, porque la fluctuación que uno Matías, que provoca, te quedaste congelado. ¿yo? Sí. Ok, pero sí, aquí me está diciendo ahora suma y radio. Ok. Bueno, total, la conclusión mía es que si uno controla el WIP, controla el rango de capacidad. O sea, la fluctuación que provoca dejar que el WIP fluctúe es muchísimo mayor que la fluctuación natural que tiene la variación, la variabilidad de los procesos. Entonces, controlando el WIP es work in progress, ¿cierto? La cantidad de órdenes abiertas. Controlando el WIP, uno ya mata una de las fuentes de variabilidad mayores. Y entonces ahora ya queda sujeto a las fuentes naturales de variación, de variabilidad. Y esa la controlamos, no es que la controlemos, sino que ahora la absorbemos con los amortiguadores. Pero no sirve de mucho si no has controlado el WIP. O sea, lo primero que uno hace es controlar el WIP, no identificar la restricción. Y ¿qué otra cosa haría yo con un proceso que no puede administrar WIP, o sea, acumular WIP? Si es que no puede acumular WIP, digamos. Si no lo puede acumular, entonces no tiene ningún caso ponerle colores a las órdenes que están liberadas. Correcto. Lo que hay que hacer es ponerle colores a las órdenes que están en fila, para decir cuál es la siguiente que uno lanza. Pues no la puede interrumpir. Una vez que la lanza, Exacto. ya no se interrumpe. Es decir, que producir primero y que Exacto. después. Eso. El precio que uno paga por tener todo acoplado es Es que, horrible. Sí, bueno, pero sí, yo no es un sistema digo, muy típico, ¿no? no es O tan sea, horrible si es que tienes buen desempeño en todo tu sistema. pero, Pero pero digo, te voy a decir pero que te aumenta la probabilidad de parada, sí, sí. aumenta. De la línea completa. Pero tiene una contraparte. Al no tener nada de WIP, es bastante continuo e inmediato. O sea, lanzaste en un día 1 hora y a las pocas horas ya vas teniendo producto terminado que puedes despachar si quieres. Eso Y asumiendo que pues, los SKU son muy pocos, pero cuando tienes una multiplicidad de SKU y tienes que hacer cambios y setups, se empieza a complicar la existencia. Como por ejemplo en botellas de vidrio. Por ejemplo, esa es una. La otra es que se me ocurre y mi experiencia trabajando en Procter, y esto es lo que yo pienso, la gran idea o el gran desarrollo tecnológico no solo para las líneas de fabricación de papel, ¿sí? De rollo de papel absorbente, papel higiénico, sino para la fabricación de pañales, era tener líneas de proceso continuo, que es lo que dice Daniel. Daniel. Y el gran problema es que qué haces cuando la demanda de un SKU o de varios SKUs de algún tipo de producto es mucho más alto. O sea, me acuerdo, estos son, lo llamamos unos trenes, ¿ya? Un tren donde entra el rollo de celulosa, entonces entra el moledor, picador,
a un dosificador que lo pone en un molde y eso va en una banda continua que va pasando por cada una de las operaciones y las operaciones les van tirando y van incorporando láminas y van pegando y van cortando y van haciendo todo lo que tienen que hacer. Pero es un proceso continuo. Entonces, el primer gran dolor de cabeza, sincronizar cada una de las operaciones por donde pasa la materia prima en la alimentación y en la integración de los materiales para que la velocidad al final no te dé puro rechazo, porque es una cosa que vas haciendo, por ejemplo, un pañal o una toalla sanitaria cada medio segundo, una cosa así, o sea, a toda velocidad, ¿ya? Porque ahí es a producir millones y millones. Entonces, ¿cómo sincronizar milimétricamente todo eso que está hiperacoplado con la variabilidad más natural que tiene cada uno de los procesos? Porque tiene vainas que disparan con pistolas pegamento, entonces tiene que quedar en el ancho correcto. O sea, es ingeniería en su máxima expresión para un proceso relativamente simple. Pero basta con que una velocidad tuviera una variación, un servomecanismo, un condensador, y entonces te tiraba la línea así, como para el barranco. Entonces acabó la productividad. Entonces uno, me acuerdo, los equipos de ingeniería y procesos siempre metió encima de la línea, y cuando era una línea nueva, más todavía. Entonces, cada vez que había que cambiar un molde para hacer un SKU diferente, los tipos te querían matar. O sea, no querían parar la línea. Y ese es el gran problema, ¿no? Entonces, parar una línea para hacer un cambio de molde, para hacer el setup y después toda la corrida de alineación otra vez con los nuevos parámetros, a pesar de que ya estaban preestablecidos, siempre había que correr unas cuantas horas y eso era desperdicio. Y el gerente de la planta, aquí hay que sacar cajas, mano. Aquí no venimos a hacer experimentos. Así me decía el tipo de producción. Le digo, si yo no hago experimentos, el año que viene no vas a tener nada que producir. Me dice, pero eso es el año que viene, ¿verdad? Un visionario, un visionario. Sí. Entonces, fíjate, la otra consecuencia, y estoy usando ese ejemplo, pues lo viví, lo sufrí bastante. La otra consecuencia es que terminas cuando necesitas más capacidad. ¿Cómo se la sacas al sistema que está hiperacoplado? Es una línea ni, ¿cierto? Y el que tiene menor capacidad manda y tira todo para abajo. Es como una línea de ensamble de carro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al final terminas comprando más máquinas y cada vez que compras más máquinas son para producir, no sé, 10.000 unidades por hora. Entonces, tienes 10.000 pañales, 10.000 toallas sanitarias por hora y después en metros de papel higiénico y rollo y todo, más o menos lo mismo. Entonces, para mí, los sistemas continuos dan la ilusión de productividad porque van a toda velocidad y no se paran nunca. Pero entonces toda la flexibilidad que uno necesita la pierde. Entonces te toca invertir más. ¿Y qué explica que todas las líneas de ensamble automotrices siguen teniendo esa lógica? Nadie se ha dado cuenta. Pues yo creo que simplemente por el hecho de que no hay necesidad de retarla demasiado por la estabilidad del mercado, digamos, estabilidad en grandes números, por los tiempos que se utilizan, lo que llama él y la fuente de inestabilidad, como son productos que se venden a una velocidad, o sea, se venden menos carros que pañales y toallas sanitarias. Ahí, ¿ya? Son más Tal vez costosos. tiene una explicación. O sea, hacer un experimento en esa industria Cuesta un billete, sí. cuesta un billete. O sea, hay que tener, ahí sí que hay que tener, digamos, Hay que convicción. tener, exacto, Convicción. Great Balls of Fire. Sí. Entonces, mientras nadie demuestre lo contrario, es una profecía autocumplida. El benchmark es la mejor práctica, es lo que hay. Sí. O sea, no hay manera de cambiar eso. El otro día escuché a Elon Musk en una entrevista muy reciente con Chris Anderson, donde le decía, tú dijiste te había arrepentido de sobreautomatizar Ajá. y
dijo una cosa como, si yo no digo que esté arrepentido de haberla automatizado, es que tienes que automatizarla si quieres producir miles y miles y miles de automóviles. Tienes que automatizarla. Sí. No me quedó muy claro dónde venía el arrepentimiento, no lo dijo. El artículo que yo leí, al que yo hice referencia una vez, fue precisamente el arrepentimiento de las automatizaciones porque se dio cuenta, o sea, empezó a atrasarse y no me acuerdo si era el modelo 3 o cuál, o sea, le empezó a pegar el juego a los dados, ¿ya? Y lo que iba es que cada vez, mientras más trataban de correr y más se metían, empezaron a tocar cada una de las piezas y se les descuadraba otra. Entonces empezaron como con wandering bottlenecks y terminaron perdiendo productividad y cada vez más atrasados, más atrasados, más atrasados y debían más caro. Eso fue lo que yo entendí del artículo. Pero no, yo creo que yo leí uno parecido o el mismo, pero no vi que en ninguna parte del artículo hubiera una conclusión de... Entonces lo que hicimos fue dos cosas que son las que hay que hacer. Identificar cuál es el recurso que efectivamente es el más lento en promedio y desacoplarlo, o sea, sacarlo de la línea. Y tener, entonces esta es la segunda cosa, tener amortiguador de espacio adelante y detrás de ese recurso para que se pueda acumular en fila esperando el recurso y se pueden acumular ya material procesado por el recurso si es que la línea aguas abajo se llega a detener por algunas horas. Entonces, si uno hace eso, entonces va y logra más cercano al promedio de ese recurso. Pero no dijo eso. Pero lo que sí dijo me llamó mucho la atención porque me dieron ganas de... Ahí sí yo tengo como discutirle algo a Elon Musk. Dijo, yo creo que soy la persona en el mundo que más sabe de producción. Ah, Modesto. sí, siempre. Entonces yo dije, ok, esa es una declaración que me encantaría rebatirle. O sea, y por último, rebatírsela para yo terminar aprendiendo más, así que tiene razón. Pero interesante cómo, eh, cómo es que mientras alguien no ha demostrado lo contrario, y los más debería saber mejor que nadie esta cuestión, porque como nos hizo toda la reflexión, el análisis Yishai, ¿te acuerdas? El año pasado, antepasado. Entonces, Sí. si uno empieza a mirar lo que hizo Elon Musk, fue ir cambiando paradigmas en la industria. Ujú. Antes de Tesla, los autos eléctricos estaban muy asociados al carrito de golf. Exacto. Entonces, ¿qué hace Elon Musk? Saca un Roadster. Que, como el que me dijo, me dijeron el otro día una expresión muy buena. No me acuerdo, pero que hizo bolsa al Lamborghini de auto, algo así en aceleración. Entonces, eh, ya se establece un primer hito de innovación. Entonces, primer mito destruido. Los autos eléctricos pueden ser tan potentes como el auto de más alta gama y más alto rendimiento eh, en combustión interna. Incluso superarlo, mejorarlo. Sí, Segundo mito, los autos eléctricos son demasiado caros. Entonces va y saca un modelo que está más o menos al mismo precio que los de gama media en combustión interna. Tercer mito, los autos eléctricos no tienen autonomía. Listo. Ahí están los autos de Tesla que andan 400, 500 kilómetros. Pero la cosa es dónde los carga. Entonces empieza a tejer la red de cargadores. Y así. exacto.
Pero eso me lleva a que yo en Los Ángeles estuve conversando con un inventor. Y su primer invento lo probó en 1996. Por allá por el 96. 96. Me Yo acuerdo sé que exactamente lo que estaba haciendo ese año. Cosas sí, de la vida. Sí. yo también, yo también. Yo anduve averiguando acerca de esa tecnología por el 98, 99. Y por las vueltas de la vida, que no es mucha la casualidad, porque yo durante todos estos años igual mantuve contacto con él, porque le escribí en algún momento. Bueno, y finalmente coincidió que yo iba a andar en un estado muy cerca de California y acordamos encontrarnos, así que lo fui a ver y estuve un día y medio conversando y trabajando con él. Interesante cómo nuevamente en el mundo de los autos eléctricos se están estableciendo los paradigmas. Entonces ahora el paradigma cuál es, que los autos eléctricos andan con batería. Ese es el paradigma. Y si uno además lo mira desde el punto de vista de costo-operación, mientras no sea masivo, ¿no? La apariencia es que el costo-operación para el dueño del automóvil es mucho más barato recargar batería que otras alternativas, siendo eléctrico el automóvil. ¿Qué otras alternativas? ¿Conoces otras alternativas para autos eléctricos que no sean batería? No muchas, pero existen. Unos pedales con un dínamo. No, Estoy pero molestando. pongámonos serios. Toyota tiene un modelo que se llama Toyota Mirai y Hyundai tiene un modelo que se llama Nexo. Son los dos modelos principales en la alternativa a la batería. Funcionan con celdas de combustible. Las celdas de combustible son en apariencia como una batería. Uno conecta ahí el motor a la celda de combustible como si se conecta a la batería. Y todo esto cuando uno dice una batería en un Tesla no es una batería, son varias baterías, ¿no es cierto? Una detrás de la otra. Pero lo mismo pasa con las celdas de combustible. Entonces, la celda de combustible no tiene un electrolito que se vaya consumiendo y no hay que recargarlo. La celda de combustible produce electricidad en la medida que uno le suministre lo que, entre comillas, es el combustible, pero no es un combustible, pues no combustiona. Es una conversión electroquímica que toma hidrógeno. Entonces ahí uno empieza a conectar, el hidrógeno verde, no tengo idea del color que tenga, lo mismo, uno tiene hidrógeno, se lo alimenta a la celda de combustible y eso produce fuerza electromotriz que mueve el motor. Bueno, yo anduve en un Toyota Mirai, muy rico. Y hoy Toyota y el Hyundai Nexo han establecido el estándar de que andan con un estanque de hidrógeno comprimido a 10.000 libras. Mire, José Antonio, ¿quién se nos unió en la sala? Después le vamos a decir. Hola, buenas Entonces, noches. ¿cómo estás, Andrés? Buenas noches, ¿qué Hola, pasó? ¿Se Andrés. te pegaron la sábana? Se me pasó completamente el horario. Ah, Me bueno. volateé una llamada y hasta ahora me conecté, Tranquilo. perdón. Entonces voy a terminar mi historia de los autos eléctricos con un tema de teoría de restricción. Cuando uno va a ver qué es lo que están haciendo Toyota y Hyundai con estos autos que tienen un estanque de 10.000 libras, 10.000, 12.000 libras de presión, eso es obligatorio si que uno anda con el hidrógeno producido a bordo.
¿cierto? Porque de qué otra manera puede uno andar con una cantidad de kilos. En el fondo necesita entre 40 y 50 kilos de hidrógeno para como 270, 280 millas. Que van a ser que 400 y algo kilómetros. Entonces uno lo que hace para cargar eso es que va a una estación de llenado de hidrógeno. Yo lo hice. Toma una pistola expendedora y se la enchufa así. ¡Pah! O sea, con decisión hay que hacerlo. Y lo mete dentro del tubo que tiene el automóvil. Como comprenderán, como todas las cosas, hay distintos estándares de boquilla y de todo. Hay toda una industria de adaptadores para la boquilla. Como como todos los enchufes de recargar teléfono y y computador y todo lo demás. Exacto. Cada quien con el Bueno. suyo. Bueno, yo fui y ¡pa! Se lo enchufé y le cargué como 40 kilos, 35 kilos de hidrógeno. Y eso demoró un par de minutos. No demoró mucho. Mucho menos que recargar una batería a 30 minutos en un cargador rápido. Y en cargador lento pueden ser 8 horas, 12 horas, recargar las baterías de un auto eléctrico. O sea que, desde el punto de vista de restricciones, si uno piensa cuál es la ventaja que tiene el hidrógeno sobre la recarga, es pues, el tiempo de recarga. ¿Cuántas estaciones necesita uno? Ajá. ¿Cuántos millones de automóviles tenemos en Santiago? ¿Unos 2 millones y medio? ¿3 millones? Yo ¿Cuántos son? calculo por ahí. Ajá. 2 millones. Si 2 millones de automóviles fueran eléctricos y los tenemos que recargar, madre mía, o sea, que empezar a reemplazar hasta panaderías como con Claro, estaciones y de no recarga. solo eso, sino que además la fuente de la electricidad para recargar esas baterías, ¿de dónde viene? ¿Cómo se genera esa Bueno, electricidad? ese es el segundo tema. Pues. Ese es el segundo Ah, tema. Entonces uno pero empieza a entonces decir, vamos a hablar la vaina como es. exactamente, ahí empieza uno a decir, entonces que sale todo mucho más barato por ahora, Claro. como es totalmente marginal, pero cuando llegue el momento de que ahora tenemos que producir toda la cantidad de electricidad para distribuir a los cargadores y todo eso, eh, la cantidad de cables aéreos para la transmisión y las estaciones y las colas que se forman y todo, anda a hablarme de costo, pues. Pero efectivamente hoy, mirado muy egoístamente, los pocos dueños de automóviles con batería, efectivamente que la llevan bastante adelantada en costo y en tiempo. Ahora, en tiempo relativamente, tienes que programarte que va y estacionas tu automóvil, lo recarga y te va a almorzar o a hacer algo, pero no instantáneo. En cambio, con el hidrógeno, bueno, pero ¿cuál es el problema ahora con el hidrógeno? Que tú tienes que comprimir el hidrógeno y tienes que andarlo, entonces van camiones llenos de hidrógeno, que eso sí son bombas con ruedas, son unas cosas, eso sí que es explosivo. Y van y se lo van metiendo a cada una de las estaciones, que hay como 40 o 50 en Los Ángeles, hay de distintas marcas, y le enchufan tantos kilos de hidrógeno al estanque de la estación de servicio, pero que necesita un compresor para descargar, para mantenerlo, unos estanques súper sofisticados para la seguridad y todo. Entonces, ahora imaginen la situación de que tenemos una estación donde se le están acabando los kilos y a otra estación todavía le sobran muchos kilos y son de la misma marca. Y dice, oye, ¿por qué no me manda unos kilos de hidrógeno? Ya, claro, gracias. De nuevo el camión a descargarle el hidrógeno para llevarlo a otro lado. Olvídense. Todas esas son las limitaciones de la tecnología actual. Entonces llega mi amigo, Jet Checkets,
con esta cosa que se llaman power balls. Estos power balls tienen hidruro de sodio allá adentro. Y un litro de power balls tiene una densidad energética en términos de kilómetros similar a un litro de gasolina. O sea, tiene muchos kilos de hidrógeno, pero que todavía no está producido en hidrógeno, sino que está contenido Secuestrado. en un volumen mucho más comprimido, a temperatura ambiente y a presión ambiente, sin ningún peligro de explosión de ningún tipo. Y en el momento en que uno necesita presión de hidrógeno, rompe estos power balls, le mete agua y va produciendo hidrógeno. Y la reacción es capaz de generar y elevar, esto es un concepto que todavía no está probado, o sea, estamos en la conversación con Jet, pero sería capaz de generar presión suficiente para elevar, en realidad dice que es casi infinita la presión que puede llegar a 300.000 libras con la reacción química. O sea que si no la tienes controlada también es media peligrosa porque los Claro. materiales del estanque tienen que resistir. Pero con presostato y control automático uno lo va controlando, que genera hidrógeno y es casi instantáneo. O sea, no es que demore 5 minutos cada vez que uno rompe uno de estos. Lo rompe, se genera y sale. Y entonces puede llenar los estanques de hidrógeno con compresión química en vez de compresión mecánica. Por lo tanto, todo el costo de operación de la compresión del hidrógeno que hoy día se gasta en toda esa energía, se ahorra. ¿No ven alguna limitación que se esté elevando con esta nueva tecnología? Yo veo muchas. Para empezar, me estaba faltando hidrógeno en una estación de servicio y tengo mucho hidrógeno en otra. Se puede, no me manda un camioncito, una camioneta con Powerbox. Listo. Un motoboy en moto con una mochila de Powerbox. Genial. Todas esas cosas anduve haciendo en Los Ángeles en un día. Entretenido. Mucho, muy. ¿Algún otro tema o qué? Con lo que comenzamos el día de hoy, ¿no? Cuando mencionaban que no es necesario tener determinada la restricción para empezar a aplicar los conceptos de TOC, ¿es correcto? Esto es viable siempre y cuando estemos hablando de un sistema tambor amortiguador y cuerda simplificado. Si no es No, es viable en simplificado cualquier. también. No, en cualquier, cualquier. en realidad en cualquiera. El único supuesto de fondo que está ahí, que no es explícito, es que la operación está en la curva, el lado de la curva derecha. Ah, sí, sí, que tiene exceso de inventario. O sea, estamos pensando, y ese es el supuesto que hay que validar, ¿está esta operación comportándose de la manera convencional, es decir, tratando de maximizar la utilización de los recursos, liberando todas las órdenes de trabajo lo más rápido que puede, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, que se dispara sobre el lado derecho de la curva U desde el punto de vista de lead time y de WIP. Por lo tanto, y la consecuencia es uno la mide operativamente, tienen atraso, los lead times son largos, tienen poca flexibilidad para responder a cambios en la demanda. Perfecto. Y viven reprogramando. Entonces, si esa es la realidad y uno valida eso, entonces lo primero que uno tiene que hacer sin preocuparse dónde está la restricción operativa, como decía Matías, tomar control del WIP. Por eso hablamos de amarrar la cuerda, picar a la mitad y empezar a limpiar el flujo. Y la variabilidad aparecerá y el inventario se acumulará detrás de la restricción verdadera, si es que existe. Fantástico. Eso es lo que uno espera que pase en la teoría. En la práctica es bastante más confuso. Lo que sí puedo decir es que inmediatamente que uno restringe el WIP,
lo congela. Hoy en la tarde tengo una reunión con una fábrica que están nadando en WIP. Realmente la gente flota o se Y ahoga, además, no sé. si le tiras agua, flotan todos porque son cajas de madera, pero bueno. Ah, exactamente, están llenos de WIP por todos lados. Y lo que va a pasar cuando congelemos, y vamos a congelar, no sé, yo por lo menos el 30 o 40% de las órdenes que están en producción hoy, es que inmediatamente se abre el espacio para que las cosas fluyan, pues. Y se nota, pero en 3 días se nota. Empiezan a haber muchos más productos terminados rápidamente. Entonces la gente que no está muy acostumbrada a esto, le busca primero explicaciones, lo cual significa que todo el mundo es un científico en potencia. Lo que pasa es que si no tienen la disciplina, después no van validando todas sus hipótesis metódicamente. Pero todo el mundo busca una explicación de por qué ocurrió el efecto positivo, pero dicen, pero cuidado que esto es una golondrina que no hace verano. Entonces empiezan a decir, lógico, si nos concentramos nada más que en unas pocas cajas, obviamente las sacamos. Pero ¿qué pasó con el resto de la producción? ¿Es todo sostenible? O sea, todas esas son preguntas válidas. Exacto. Eso se las cuento cuando lo hayamos hecho y tengamos los resultados sostenibles. Exacto. A ver qué pasó. No, pues ya hice esto hartas veces en distintas Exactamente. situaciones, distintas industrias. Sí, o sea, sin ir muy lejos, la última vez que, o sea, aparte de Plastipack, aquí en Santiago, una implementación hecha por teléfono, la voy a llamar así, porque era entre teléfono y Zoom, una industria metalmecánica fabricadora de sistemas de almacenaje. Y le dije, bueno, ¿cuántos WIP tienen? Ah, ¿cuánto se demoran en entregar? Bueno, más o menos como 40 días. Listo. ¿Cuánto es más o menos lo que tienen de inventario en proceso? Al final dije, listo, planifíquese con 15 días, no más. No liberen nada antes de 15 días la fecha de entrega que están prometiendo para el proyecto. Y tengo las fotos del antes y el después. Y es fantástico. El WIP a la mitad, aumentaron la productividad, o sea, empezaron a producir más, decían, no, es que tenemos un límite, no podemos producir más de tanto, ya no me acuerdo, 40 toneladas diarias. Se inventan nada más límites teóricos para moverse contra eso. Porque Un segundo que tengo que atender una es muy llamada. frustrante darse cuenta de que uno estaba muy lento. No te pusiste en mute. Javier. Bueno, no sé, Javier está en mute hablando con alguien, no sé. No es con nosotros. No, que tenía que atender una llamada que Sí. el técnico viene a revisar el refrigerador de la casa. De acuerdo. Entonces había que decirle que sí, porque si no, quién No, sabe pues cuándo. ese es el cuello de botella. Claro, El segundo, el primero la cafetera y el segundo es refrigerador. el refrigerador, no, eso no, o sea, hay cosas que no pueden estar sin capacidad disponible. Aquí se echa por el refrigerador y nos catapultamos a un desastre muy rápido. Totalmente. Parece. ¿Qué tontera estábamos hablando? Ah, sí, lo de la reducción del WIP. Mire, y fue así, o sea, honestamente, de una semana para otra. O sea, cuando pregunté, listo, ya lo hicieron y además que esta es la suerte que tiene uno. Y digo suerte porque uno ni lo programó, sino que fue así. El man que estaba en planeación en esa empresa estaba recién contratado, tenía 3 meses. Y mi pregunta para él fue así. El apellido Nicoletti. Le dije, Nicoletti, ¿qué tan disciplinado eres? Y me dijo, muy disciplinado, mi capitán. Y le dije, Milico, Marino. Ok, ahora sí. Le digo, pues no se me sale nadie de estos 15 días, no libera un carajo si no está con la fecha y cuidado y empieza a mirar
Nada de andar liberando anticipado, ni órdenes en CIAN, ni nada. Listo, no hay ningún problema. Mano, en una semana ya los tipos, me llamó el gerente de la planta y me dice, ¿qué hiciste con Nicoletti? Y yo le dije, nada, le di una orden. Fue fantástico, fue fantástico. El tipo tenía la llave en la mano y le iban y le decían 10.000 millones de cosas y el tipo, no, que no, que no, que no, que no. En una semana el WIP empezó a volar, a volar, a volar y el gerente de planta quedó clarísimo. Ya no tenemos duda de dónde está la restricción, es soldadura, vamos a poner una estación más y aún así va a seguir siendo, vamos a controlar por ahí la capacidad de soldadura, es lo que vamos a ir programando y no liberar más de ese WIP todos los días. Mano, impresionante, pero nunca había visto una cosa tan simple, tan bien entendida y hecha en el piso. Es que es como dice Matías, o sea, no tiene más complicación. Claro, las personas que están ahí tienen que tener la autoridad para hacerlo, porque empiezas a tropezarte con todas las políticas, ¿no? Que si el incentivo de productividad, que si el sindicato, que si esto, que si El lote aquello. mínimo. El lote mínimo, que si la máquina se me va a quedar parada. Eso sí. Sí. Y todas esas vainas. Y el gerente general, tranquilo, Delen, esto es lo que vamos a hacer. Yo dije que lo íbamos a hacer. Hágale. Mire, en 2 semanas, mano. Tal cual, 2 semanas. Ya lo que venían todo atrasado, empezaron a entregar a tiempo. A la de esta tarde yo les dije el lunes. O la semana pasada tuvimos, no sé, el viernes parece que fue. Da lo mismo. O el lunes. Tuvimos una reunión para persuadirlos. Y yo les dije, miren, los consultores normalmente quieren jugar bastante a la segura y entonces les dicen, o sea, estamos empezando con un cambio. No esperarán que este cambio tenga resultados inmediatos. O sea, démonos unos 3 meses. Entonces, yo les dije, esto es lo que dicen todos los consultores. Eso solamente demuestra que no saben muy bien lo que están haciendo. Yo les voy a decir una cosa, si ustedes no tienen resultados en una semana, máximo 2, resultados medibles, menos atraso, mayor productividad, algo estamos haciendo mal. Yo les voy a decir que yo creo que ustedes no me hicieron caso. Entonces vamos a revisar. Que no si lo me hicieron caso y no exactamente. tenemos el resultado, entonces hay que investigar cuál es la causa. Pero yo no me voy a esconder detrás de la palabrería de no, es que estamos todavía muy La curva temprano de para dar resultados. aprendizaje. Puras mentiras. Eso son Bla, bla, bla. mentiras. Esto es un sistema físico. Y un sistema físico reacciona instantáneamente, casi. Instantáneamente en los términos de tiempo. O sea, en 5 Igual que días, uno. 10 días. A mí me ponen la inyección del COE y yo lloro. Es inmediato, a mí me duele. Un sistema físico. Es lo mismo. Nada de excusas. Bueno, esa es una historia en desarrollo, así que ya les contaré. Genial, genial. Muchas gracias por la Súper. participación de alguna otra cosa, perdón, Gustavo. Súper interesante como todos los jueves. Muchas gracias. Fantástico. Bueno, me alegro. Fantástico. Entonces nos vemos próximo jueves. Sí, señores. Muchas Mismo gracias. canal, misma Baticueva. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, un Igualmente. abrazo. Abrazo. Adiós. Andrés, Gracias, José mil Armando. disculpas.